Buenas noches, bienvenidos a otro episodio de 4 NPCs entre un bar. Hoy vamos a hablar de un tema muy similar al episodio anterior, cómo narrar fantasía. Hoy se encuentran dos NPCs en el bar tomando, un medio elfo del viejo imperio y una enana barba negra. Sin barba, momentáneamente. Un accidente con un dragón o algo, así que mueren. Sí, sí, sí. Ah, claramente hay otros dos NPCs más, ustedes, y pues vamos a discutir cómo narrar fantasía desde dos puntos de vista completamente diferentes, uno bastante silvano y otro de las cimas de las montañas, ¿no? Muy bien. Nuestra primera pregunta de la noche es, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta para narrar fantasía? Yo pienso, lo más importante, uno cuando está construyendo una historia fantástica, son tres cosas. La escala, la edad y el tamaño. La fantasía tiene que evocar algo más allá de lo mundano, más allá de lo que conocemos y podemos encontrar en nuestro mundo cotidiano. Bueno, en su mundo cotidiano, hermanos. Cosas supremamente antiguas, portones tan altos en su escala que uno pueda visualizar por qué son tan grandes, quién los construyó, cómo hicieron, ¿no? O sea, una situación muy, digamos, similar a Stonehenge, que uno no sé cómo hicieron esto, cómo trajeron todas estas piedras, el nivel de trabajo, o por lo menos como se pensaba tal vez hace 20 o 30 años, en una escala muchísimo mayor. También el tamaño de las cosas. Por eso hay leviatanes, hay dragones. Eh, lo minúsculo del personaje y lo minúsculo de la persona respecto a una misión, a un enemigo tan sublime y poderoso. Esas son las características comunes de la fantasía y lo más importante a tener en cuenta. Ese tipo de situaciones donde el personaje se encuentra en contra o enfrente de lo inmesurable en cualquiera de estos tres valores, evoca la fantasía. Ok, sí. Bueno, a mí me parece que es crucial determinar qué tipo de fantasía quieres, ¿no? Lo que dice aquí el amigo Elfo, por más que me pese estar de acuerdo con él, es que tú tienes que buscar un mundo antiguo. ¿Pero por qué? En realidad, cuando tú narras fantasía, tú estás evocando un mundo, entre comillas, moderno, pero es un mundo como hubiera modernizado si la fantasía fuera real. Es decir, nosotros tenemos leyendas y mitos sobre magia, sobre dioses. Y si los dioses hubieran sido reales, y si la magia existiera como la describen en las leyendas y los mitos, nosotros no tendríamos electricidad. ¿Para qué? ¿Quién va a ponerse a descubrir la electricidad cuando puede simplemente ser mago? O sea, con ese nivel de inteligencia no tiene sentido ponerse a hacer algo tan difícil que para el alcance de todo el mundo eso son patrañas. Ya me acordé de la... Ok, ahorita voy a hablar de la película esta de Disney que trata ese mismo tema, pero pues ellos parten de un punto diferente. Pero bueno, el punto es que tú puedes hablar de fantasía, digamos, o sea, digamos de la fantasía como la entendemos, porque fantasía es cualquier cosa que no sea real, pero la fantasía como la entendemos hablamos de un estado primitivo, Mm, muy primitivo de la ciencia y las artes, generalmente datando del medioevo de nuestra realidad hacia atrás. Tú puedes jugar fantasía clásica, o sea, tú puedes jugar una fantasía en un setting egipcio que tiene 3000 años atrás, o puedes jugar ujú. fantasía en un setting clásico, o sea, así con ejércitos romanos, griegos y visigodos y germanos, y lo que quieras, que tiene 2000 años de antigüedad. Puedes jugar fantasía en un setting medieval europeo, puedes jugar fantasía en un setting
americano precolombino. O sea, puedes jugar fantasía en cualquier setting, pero es crucial que sea un setting histórico. En eso tiene absolutamente razón Sebastián. Si no, ya tú estás metiéndote con otras cosas, porque ya necesariamente el Renacimiento para adelante ya te estás metiendo con la ciencia. Entonces ya hay consideraciones que rompen la fantasía, pues como la estamos llamando. Em, ¿Qué es muy importante? Hay que saber de historia. O sea, por esa misma razón tú tienes que saber de historia. Yo no estoy pidiendo que sea un historiador. Yo detestaba la historia cuando estaba, pues yo soy más apegado a la ciencia. Bueno, cuando estaba en bachillerato creí que mi vocación eran las ciencias y era muy bueno en eso. Y dejé todo lo que era humanidades y geografía y todo eso de lado. Solo para darme cuenta después de viejo que para poder narrar efectivamente, yo tengo que conocer el pasado de la humanidad. ¿Por qué tengo que conocer el pasado de la humanidad? No para material necesariamente, aunque sí puede sacar material de ahí, sino porque yo tengo que saber los límites donde comienza el modernismo. Alguna vez un narrador, no es novato, vino a mí y me dijo, Camilo, ven acá, yo tengo este setting, tengo este asunto, y yo no me acuerdo exactamente qué consejo me pidió. De pronto él me pidió cómo zafar un dios de la grúa, o de pronto me pidió cómo hacer que el grupo no se fuera para otro lado, algo así. Pero en todo caso, en ese setting, usted lo conoce, amigo Elfo, es el señor profesor. Claro, claro, por supuesto. Bien. Entonces él me dice, bueno, mira, lo que sucede es que a raíz de que hubo un problema, había como un problema en su setting, un problema como de monopolización del juego y había prohibición como la que hubo en Estados Unidos del alcohol en los 30, 40. De pronto me está fallando la historia, pero no me importa. Me suena familiar, yo creo que sí fue algo de prohibición. Y yo le dije, pero ven acá, o sea, en un entorno medieval no es posible que haya prohibición de alcohol porque la gente se muere de cólera. ¿Ya? O sea, las bebidas alcohólicas fueron una necesidad social que surgió no por recreación, sino por salubridad. Era más seguro consumir vino que consumir agua. Entonces, yo enseguida le dije, o sea, ten cuidado lo que estás planteando, porque si tú bien puedes tener un acueducto como el que tenían los romanos, que yo no entiendo cómo después de que alguien ya lo había logrado tener un acueducto, nos revertimos cientos de años al pasado durante la Edad Media, donde nadie podía tomar agua de un río sin morirse a los 3 días del famoso Black Shed. Entonces, no, y no solamente en el medioevo, hasta muy entrada la Edad Moderna. Pero bueno, como fuere, ese tipo de tratar de llevar un entorno o una problemática moderna al pasado surge de desconocimiento de algunos limitantes o de algunas escalas evolutivas de la historia de la humanidad. Entonces, él desconocía en realidad cuál era el uso del alcohol en el medioevo, por ejemplo, en este caso, y decidió hacer una prohibición. Y él lo puede hacer. En su setting puede que la gente haya clérigos que hagan purify water y lo que sea, o create water todos los días y ya, O no existe la y no cólera. importa. O no existe el cólera. No existe el cólera, no es una enfermedad, o sea, no existe la Escherichia coli, que es la bacteria que a nosotros nos causa intoxicación en el excremento de los humanoides de ese mundo. Y ya, tú puedes consumir, no es nutritiva, pero puedes consumir excremento y no te va a pasar nada. Entonces, pero es importante, o sea, es importante mantener ciertos límites. Otro amigo alguna vez empezó a narrarme una historia y en realidad no llevábamos ni 15 minutos de sesión y yo le dije, esta vaina es una operación de minería ilegal. En nuestro entorno geopolítico en Colombia o sociopolítico hay muchas operaciones de minería ilegal y ocurre frecuentemente que quienes hacen eso son personas, grupos fuera de la ley, que después, digamos, entre comillas, tienen a una población cercana asediada o la tienen amenazada de alguna manera. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Entonces, cuando él nos narró, no, mira, no, todo el mundo callado, no decía nada, nosotros llegamos y no nos contaban qué era lo que pasaba, pero claramente era un problema. Y algo dijeron no sé si de yacimientos o algo así, y yo, no, hombre, esto es una operación de minería ilegal. O sea,
traer problemas de nuestro entorno actual al medioevo, pues en realidad requiere, o sea, requiere que tú extrapoles al medioevo. ¿Por qué habría una operación de minería ilegal? No sería ilegal. ¿Por qué habrían ellos de estar clandestinos? Ellos simplemente podrían tener una mina y ya, y se apropiaron de ese pedazo y fuera. No tienen por qué ser evil, ni siquiera. Y con los réditos de la operación, esa villa hubiera podido ser próspera. O sea, no sé si me hago entender. Lo que quiero decir es que llevar situaciones a un entorno en el que las leyes que conocemos no existían, la ciencia que conocemos no Ok, existían, la política que conocemos no existían y todavía nadie las había inventado, es muy riesgoso y para esa gracia no juega fantasía, ¿ya? Juega contemporáneo y te va bien, vas a tener un buen módulo igual. Yo tuve un reino en mi famoso mundo de Cannes, digo famoso aquí, en mi famoso mundo de Cannes yo tuve un reino donde había algo parecido a la democracia. En realidad era como una aristocracia constitucional. No constitucional, porque no había constitución, pero pues básicamente cada villa elegía su líder y entre ellos elegían, entre esos líderes, 12 líderes, ellos elegían al rey, entre ellos. Entonces, pues digamos que era una especie de democracia, pero tú no elegías por todo el país, tú nada más elegías por tu ciudad-estado. Eran 12 ciudades-estado y muchas poblaciones pequeñas. Entonces, eh, yo mucho tiempo le busqué el recoveco, le busqué el conflicto y bueno, esto tiene sentido y la verdad es que nunca se lo encontré y lo dejé. Pero hay que saber ser autocrítico y saber, bueno, yo esto lo estoy sacando claramente de aquí. Esto sí tiene sentido en este entorno y ya. Y ahí te curas en salud. Em, ok. y ya, yo creo que eso responde la pregunta. No, pero Es muy ahí yo importante quiero, conocer de historia para no, pues, para no meterte en situaciones o cosas que en realidad no tienen sentido en una época más primitiva que la que conocemos. ok, pero ahí yo voy a añadir una cosa. Estamos hablando pues de un medio europeo. Ese es una situación, un contexto bastante conocido que está muy estudiado y la información existe. Pero por ejemplo, coge juegos o settings como Coyote y Cuervo, Coyote and Crow, un juego bastante nuevo Ajá. que dice que es un setting de fantasía futurista en una América nunca colonizada. Bien. Bien. Tiene su sistema medio mágico, hay tecnología, por supuesto, hay misticismo, hay espíritus, hay dioses, eh, tienes naves voladoras por tecnología, pero en ese setting, por lo que he podido ver hasta ahora, o sea, el misticismo está en la reconstrucción cultural, porque muchas cosas de estas culturas nativas se han perdido. Entonces, digamos, esa falta de conocimiento, ese misterio que es un poquito más difícil tal vez de alcanzar o ya está muy bien definido en la fantasía europea, te permite Sí. tener un feeling, un sentimiento fantástico en esta situación futurista. No, no. Está muy bien. Pero tú no estás hablando de fantasía, tú estás hablando de extrapolar el crecimiento de una sociedad que nunca tuvo una influencia europea. O sea, la ciencia que ellos desarrollan, o sea, la humanidad francamente tiene, la humanidad, estoy hablando del mundo real, tiene orígenes comunes, o sea, eso es innegable. El hecho, la gente da muy por sentado que el arco y la flecha, el arco y la flecha es tremenda tecnología bien difícil de imaginar. Porque había muchos pueblos que se quedaron con la lanza. El arco y la flecha no es nada sencillo. Y sin embargo, aquí en Norteamérica había arco y flecha. Y en Asia había arco y flecha. Claramente hubo una comunicación. O sea, eso no fue que se les ocurrió aquí y se les ocurrió al mismo tiempo. No, eso hubo una comunicación. En algún momento el mismo pueblo que se le ocurrió y que tenía eso en su memoria social, o en su memoria, digamos, sí, en su memoria social, emigró de un lugar a otro. Eso es evidente. O sea, mira, tú sabes de Club XTP, ¿no? Pero espera. Yo entiendo lo que tú me quieres decir. Entonces, tú estás extrapolando, es la ciencia que evolucionó por sí sola a partir de cierto punto. No es de cero, a partir de cierto punto.
y me encanta, me gustaría leerlo, porque me gustaría ver cómo adaptan ellos el misticismo y todas estas cuestiones chamánicas, porque en realidad es una costumbre muy bonita que se perdió. Y yo sí creo que la magia existe. Lo que pasa es que creo que es muy difícil de alcanzar, porque requiere, al igual que ciertas disciplinas, requiere abnegación, requiere autocontemplación, requiere dedicación, que el grueso de los humanos no lo tiene. Entonces, claramente los chamanes eran personas muy privilegiadas, al igual que pues acá en Europa los, entre comillas, los científicos, y si alguna vez hubo ocultismo y artes mágicas reales, también eran personas muy, muy particulares. Entonces, sería muy interesante de leer, pero estamos hablando de conceptos diferentes, ¿ya? O sea, eso, por ejemplo, es muy relacionable a lo que yo trato de hacer en Cannes. Cannes es un mundo que tiene 7000 años, pero nació así. Entonces yo trato de imaginar qué avances puede haber habido con la comodidad de la magia como existe en un mundo de calabozos y dragones, porque Kansas es muy similar a ese mundo, a ese tipo de setting, con O sea, esa comodidad de la magia que resuelve prácticamente todo. ¿Qué avances en realidad puede haber habido? Y sin embargo me encontré con muchos, sobre todo en la navegación. Los barcos, en Kansas hay barcos que aquí en la Tierra nunca hubo, ¿ya? Y yo me choco constantemente con pensar cómo habrá avanzado este particular aspecto de la cotidianidad de un mundo cuando la magia resuelve casi todo. o sea que las primeras personas en Cannes aparecieron sabiendo cómo construir una casa y hicieron ciudades. Más o menos, más o menos. Los 4 primeros pueblos, no me voy a meter en Cannes, para eso necesitamos otro canal diferente, pero los 4 primeros pueblos que hubo en Cannes, ellos tenían una idiosincrasia y ellos construyeron, no que supieron cómo construir una casa, pero digamos que cada uno desarrolló una cultura en poco tiempo porque eran humanos maduros, o sea, no vinieron de, por ejemplo, los dragones en el mundo real, los dragones muy seguramente son memorias sociales que vienen de los dinosaurios. Es lo más probable. Eh, Mitos que se transformaron uno sobre el otro y fueron creciendo en sí, pero bueno, en todo caso, no es, es muy diferente en la Tierra, que hubo miles de millones de años de evolución, que nosotros tenemos memorias sociales de cuando todavía no teníamos capacidad de raciocinio en pleno. Estoy hablando cuando, bueno, obviamente estoy hablando de evolución, para los que no crean en la evolución, ya eso es otra cuestión. Pero estoy hablando de que en algún momento cuando nosotros todavía no éramos Homo sapiens, ya había la cultura de pasar las historias. No, eso es cierto. Y esas historias tenían unos conceptos que no tenían sentido para nosotros hoy en día, porque ellos no sabían cómo explicarlo y de pronto no tenían la capacidad craneana para concebirlos de manera. Ustedes habrán oído el cuento, ustedes habrán oído el cuento de que cuando los españoles llegaron a América, los los, Motivos. los nativos, pues, y sin importar dónde hayan llegado, pues si llegó Cortés aquí a Yucatán o si llegó el otro tipo acá a Colombia, a Colombia no, a Sudamérica, los nativos no entendían, o sea, no eran capaces de verlos, porque no podían, no tenían el concepto de lo que eran ellos, o sea, era un tipo en unas vainas metálicas relucientes con unos monstruos gigantescos que flotaban sobre el mar. No había manera que ellos en su imaginación tuvieran algo parecido y no los veían. Les costó trabajo concebirlo Yo, hasta mucho después yo ese y por eso concepto lo fue escuché, pero nada más de las velas de los barcos que las veían como nubes. no, 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 y muchas otras cosas. Ellos hasta mucho, de hecho, eso fue un punto crucial en la invasión. Un punto crucial porque los pueblos en realidad no sabían con qué estaban lidiando. Ellos no tenían la menor idea cómo aproximarse a esta vaina que llegó. O sea, imagínate tú que aquí llegue, bueno, ya porque nosotros tenemos una concepción de que sí hay cosas fuera y si viene un extraterrestre, uno dice, yo no me los imaginaba así, pero claramente esto es un extraterrestre. Así les pasó, ellos ni siquiera concebían que había algo afuera. Entonces llega esto y ellos se quedaron como sociedad, se quedaron atónitos y estos manes aprovecharon para hacer sus estragos mucho antes de que ellos concibieran la posibilidad de que esto que había llegado eran humanos igual que ellos. Pero bueno, en todo caso, a lo que quiero ir, decir que a lo que quiero ir es en definitiva, es que para tú narrar fantasía,
tú tienes que conocer de historia. Si vas a narrar en una época primitiva, tú tienes que saber de historia. Mira, por ejemplo, Martin en Canción de Hielo y Fuego. Canción de Hielo y Fuego, él utiliza muchos elementos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los señores de los caballos, los Dothraki. Dothraki. Los Dothraki son mongoles. Bueno, no estrictamente, pero tienen muchos, muchos elementos de los mongoles. Entonces, todas esas cosas tú puedes utilizar pedacitos, ¿ya? Puedes utilizar pedacitos, pero tú tienes que saber de dónde salieron ciertas cosas, cómo evolucionaron ciertas vainas. Eh, Mira que, por ejemplo, allá en Westeros no hay pólvora. Y esa es una pelea que yo tengo continuamente con mis jugadores, que por qué no hay gunslinger, pero es que no hay gunslinger porque no hay pólvora. No puede haber pólvora porque en Cans no hay carbón. ¿Por qué no hay carbón? Porque nunca hubo evolución. Entonces, como no hay carbón, minas de, o sea, carbón, bueno, no es carbón mineral, carbón fósil, ¿ya? El carbón vegetal, con las temperaturas que ellos podían hacer en la Edad Media, no quedaba siempre húmedo, no quedaba debidamente calcinado. Eso es toda una cuestión de ciencia y todas esas vainas, pero entonces no puede haber pólvora. Sin embargo, hay gunslingers, porque sí hay un combustible fósil, que pues ya tú sabes cuál es, Sebastián, sacado de la misma fantasía. Entonces, tú le puedes encontrar recovecos a las cosas, pero no puede ser arbitrario. Sin carbón, los chinos no hubieran, no hubieran descubierto la pólvora. Así de simple. Entonces, si tú estás jugando en un mundo en el que las cosas aparecieron ¡puf! De la nada y no hubo evolución, los dioses pueden haber creado carbón. Yo no digo que no. Ya, los más crearon carbón. Ya. Y de pronto crearon, si te da la gana, crearon petróleo. No dinosaurios, pero crearon petróleo. Bueno, también puede haber dinosaurios vivos, sí. Pero ellos no hay combustibles fósiles, sino que los manes pusieron unos depósitos de petróleo ahí por joder. Pero entonces, ¿cuál es la gracia de tener un mundo que tú creaste si lo vas a convertir en este mundo? O sea, se nos Bueno, está yendo muy largo. Yo bueno, creo que el punto está claro y lo estamos dando muchas vueltas ya. vale. Pregúntanos, ¿qué hay que evitar para mantener la magia, ese sentimiento mágico en una narración fantástica? Tienes que evitar que te permee la modernidad. Yo creo que es muy redundante esta pregunta. A ver, para mantener el sentimiento mágico. ¿Tú qué opinas? A ver si se me ocurre algo. Yo opino que los anacronismos y metajuego moderno, uno tiene que tener como esas cosas bastante claras. Cosas como decir, ah, no, que son las 3 de la tarde. En una fantasía Así. medieval, ¿no? Que nos vemos a Yo las 3 de siempre la tarde. digo, pero ¿qué hora es? Y yo, pero ¿cómo que qué hora es? Si el reloj se inventó mucho más acá, o sea, media tarde, está O anocheciendo, sea, o sea, realmente las horas son bastante viejas. Para la época romana, las horas no eran igual de largas todo el día y se medían diferente. por eso, pero ¿quién lleva un reloj encima? O sea, Nadie. en Cannes, por ejemplo, el reloj de sol nadie nunca lo utilizó, porque pues no teníamos ese tipo hay razas que tienen un mejor sentido del tiempo que otras y tal, pero pues el concepto del tiempo y de qué hora es, pero sí, claro, es muy común. ¿Qué hora es? Ese tipo de anacronismos, o sea, o chistecitos modernos, ¿no? Te voy a A tirar ver, una muy buena. Resulta que alguna a vez ver. era un grupo nuevo, o sea, ellos la primera vez que jugaban estaban jugando en Cannes y les vine a tocar yo. Yo creo que hay un tema por ahí pendiente de cómo no Es que asustar a les los vas a tocar nuevos. tú, tú eres el único que dirige en tu mundo, No, claro que les vas a tocar tú. yo no voy a, yo no voy a participar en ese, tiene juego. En todo caso, estas personas, uno de ellos era un rogue, pero era de esos jugadores que él, o sea, no le interesa jugar rol, sino, bueno, hay muchos así, siendo veteranos o novatos, eso no importa. Lo que les interesa es hacer lo que les da la gana y no tienen en cuenta que puede haber consecuencias. Entonces, este personaje particularmente hubo un tremendo, como decimos aquí en Colombia, verguero en la ciudad donde ellos estaban. Después, Sebastián pone los subtítulos de lo que queremos decir cuando salimos con esas cosas. Em,
¿No vas a ponerlo? Bueno, no importa. Es mucho Lo trabajo, buscas en el diccionario, un diccionario costeño, perguero. Entonces, problemón. él aprovechó supuestamente para ir a buscar a los villanos, o ese fue el argumento que le dio a un compañero samurái que tenía, pero en realidad que iba a saquear unas casas. Claro, la conozco, profesor. Em, hay un conflicto porque como ellos eran novatos, el samurái en realidad no sabía si tenía que parársele de frente. Y yo le dije, no, tú tienes evidentemente que poner el parón, porque se metieron a una casa y este man se metió por allá y se tumbó un par de candelabros de plata. Y él le dijo, ¿tú qué tienes ahí en el morral que suena? ¿Tú no, no tengo nada. Abre el hijo de madre morral. Entonces abrió el morral y sacó un candelabro. Esto, no, ya, no, no te vas a robar esa vaina, déjala ahí. Un samurái de verdad lo hubiera probablemente privado y lo entregó a las autoridades, pero bueno, este man era novato, se lo dejé pasar. Total, él dejó el candelabro, que lo había encontrado en un baúl por ahí en el fondo, lo dejó en la mesa y se fueron. Al día siguiente, la policía, esa es otra, la policía, Ya, claro, las autoridades del pueblo estaban buscando a pero un eso es ladrón. costumbre, o sea, uno lo corrige Sí, sí, después. sí. Ok, ok. Las autoridades del pueblo estaban buscando, la guardia del pueblo estaba buscando un ladrón. Y él dice, pero ¿cómo es posible que se hayan dado cuenta? Y yo siempre le digo a mis jugadores, el diablo está en los detalles. Tú sacaste ese candelabro de, de un baúl que estaba en el fondo de la casa y lo dejaste en la mesa de comedor. Ya claramente fueron a buscar el otro y se dieron cuenta que faltaba. Entonces él dijo, bueno, yo me voy de la posada, voy a irme un par de cuadras, un par de manzanas más allá y entierro el otro candelabro. Está muy bien. Bueno, todo se desenvolvió y al final alguien a él lo acusó. Yo vi a este man enterrar ese candelabro ahí. Y a él lo condenaron. Y el man me dice a mí, no estoy seguro si me dijo a mí o a la gente del pueblo, pero ¿cómo o sea, qué pruebas tienen ellos de que fui yo el que lo enterró? Nada más que dijo este man. Entonces yo le dije, ¿pruebas de qué? ¿Tú dónde crees que estamos? O sea, eso de que tú eres inocente, de que se demuestre lo contrario, esa vaina tiene como 100 años, 200 años. Tú estás loco. Aquí tú eres culpable si alguien te dice, tú eres bruja, ya eres una bruja, ya, y te queman. O sea, entonces, ese es para mostrarles cómo los jugadores menos experimentados, por supuesto, tienden a traerse las cosas del mundo moderno, a creer que lo que aplica hoy aplicaba hace 1000 o 600 años. O más, como sea su mundo, o en otro mundo completamente diferente que no tiene nada que ver. Entonces, claro, uno trata de hacer las cosas familiares para ellos, pero pues obviamente hay cosas que no tienen ni siquiera en este mundo, hace 600 años existían. Entonces, bueno, ahora, eso en cuanto Ujú. a los anacronismos. Continúa, perdón, que te interrumpí con mi anécdota. No, No, continúa. era eso, pues Ya yo sé que voy a responder. anacronismos Ok, dentro de narración y metajuego moderno. ponerles, ok, yo tengo una mejor. Resulta que aún en el mundo actual, bueno, todo depende del nivel de magia que vayas a tener, ¿no? Tú puedes tener magia, y vuelvo a ello, como en Canción de Hielo y Fuego, que la magia es, eh, claramente hay magia, pero nadie nunca ha visto magia al parecer. Sí, 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 entiendes Sí, lo que quiero claro. decir. La magia es vieja, Sí, está medio perdida. tal cual, o sea, todo depende del nivel de permeo que tenga la magia en el setting que estás narrando. Tú puedes tener un setting abundante en magia, como Calabozos y Dragones, o algunos menos abundantes en magia, como por ejemplo Forgotten Realms, que la magia depende de una deidad y pues si cuando Mistra se murió no había magia. Y pero puedes tener magia cotidiana, magia antigua que está muy vedada y muy prohibida, muy perdida en el tiempo. Pero como fuere, lo que a ti te ayuda a mantener el misticismo son los mitos, las leyendas, las costumbres, los ritos, las supersticiones. Tú tienes que tener en cuenta que los libros de historia nuestros no dicen la verdad, son cuentos, son oídas. La gente que los escribió adornó la historia, ¿ya? O sea, toda esta historia de las citas, por ejemplo, cuando Julio César dijo alea jacta est, esas cosas
De pronto ni siquiera fueron así. Él no dijo eso en ese particular momento. Después, quien escribió la historia, quien escribió el libro, ah, sí, este man, en este momento voy a poner que dijo esta vaina, esta vaina firme. Todas esas cosas, nosotros no sabemos si son reales. Queremos creer que son reales, pero no tenemos la menor idea de lo que van a decir los libros de historia dentro de 2000 años sobre lo que está pasando hoy día. Mira que hubo un incidente aquí en Colombia acerca de unos libros de historia de bachillerato que estaban hablando de unos eventos que ocurrieron hace 10 años, poniendo a unos personajes como héroes y en realidad no lo fueron. Y son personajes que están vivos hoy en día y están siendo, digamos, juzgados como criminales. Entonces, ¿a quién le crees tú? No a un libro. Y de la misma forma, tú puedes introducir mitos, leyendas, cosas que los personajes digan, ¿verdad? Esa vaina se puede hacer. ¿Ya? O sea, por ejemplo, no, que Pathfinder, el man este que borracho se metió al laberinto ese que te Sí, da, Kaiden Kaelin, sí. este man. A mí no me gusta mucho el setting de Pathfinder, pero, y sobre todo eso me parece particularmente, Ey, eso puede ser, es eso no tiene por qué ser cierto. ese man es un Jesús borracho. No, no, yo sé, yo me acuerdo del cuento. El man, bueno, para los que no saben, no han leído el setting de Pathfinder, a grosso modo, porque no voy a entrar en detalle, había un laberinto, un dungeon, que al final estaba el secreto de convertirte en deidad. Y nadie nunca había podido pasarlo. Y este man era un maestro Tres rogue, un personas man bien cerdo. tres personajes lo han hecho. Ah, ok, bien, disculpa. Este man era un maestro rogue bien cerdo y el man No, 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 no. Yo te cuento la borracho, historia mejor. Yo te sin cuento la historia mejor. conocimiento. Yo te cuento la historia Ah, mejor. bueno, perdón, bueno, adelante, no quiero Bien. tergiversarlo. Está este tipo, un aventurero X borrachón, que está en la ciudad donde está el laberinto este. Dice, no, yo voy a entrar a hacer la vuelta. Una vez entras es súper jodido salir. Hay gente que a veces logra salir con ítems y tal, y riqueza, pero la mayoría se muere. A los tres, no, el man entró borracho y no, el man se murió. El man este se murió. A los 3 días sale el man. Aquí llegó tu Dios. Bueno, sí, ok, es la misma vaina. En todo caso, eh, eso ellos lo dan por cierto, pero no tiene por qué ser así. De pronto al final del laberinto no hay nada. De pronto una campaña puede ser que los pelados entren al laberinto y se preparen y al final simplemente hay oro o un baúl con algo. Ay, ¿qué pasó que yo quería ser deidad? No, es que eso no era cierto. O sea, las cosas, porque la gente las diga, no tienen que ser ciertas. Mira, yo que tengo mi propio panteón y los eventos donde ellos se volvieron deidades ocurrieron hace 3000 años en Cannes. Hay leyendas sobre ellos que no son ciertas. O sea, hay cosas que son mucho anteriores a que ellos se erigieran como deidades y la gente ahora se las atribuye a ellos. Y yo se las he hecho a los jugadores y la gente se queda, ay, tal, los manes cerdos y tal. Tienen que entender el contexto en el que hablo. Tronco de manes cerdos es que manes tan poderosos o algo así. Em, no me acuerdo ahora de ninguna en particular, pero, bueno, ok, bien, bien, ya. Mira, hay una, por ejemplo, hay un continente que se llama el continente de la calavera, porque parece una calavera. Tiene un pico en la mitad y tiene un gran pantano en uno de los ojos y tiene un desierto en el otro y la forma así y al fin y la costa sur es todo, no, no es la costa sur de hecho, es la costa este, es toda escarpada y parecen como unos dientes y debajo del ojo izquierdo hay un par de grietas, no son cañones, son unas grietas que recorren kilómetros y son paralelas la una a la otra. En realidad, eso fue producto de la última batalla de los dioses primigenios que hubo en el plano, pero la gente lo atribuye al dios de la fuerza, Hamish. No, el man estaba jodiendo y decidió meter la espada y se paró. O sea, una vaina así, una leyenda así toda pendeja y traída de los cabellos. Y la gente la toma por cierta. Entonces, eso es muy importante. Mitos, leyendas, costumbres. Si tú estás usando un setting que existe, apropiate de eso. Como el de este señor que se convirtió en deidad. O sea, O Sirik, que se subió allá. Esa es peor todavía. Estaba confundiéndolo con Sirik, por eso te dije que era un rogue. Sirik que subió allá y se robó los portafolios de estos manes. O sea, son vainas que no tienen, que pueden haber ocurrido de cualquier otra forma.
el man le robó seguidores y se convirtió en una deidad, listo, y entonces allá, no, que es que él se subió cuando ellos estaban acá peleando y se subió. Son mitos. O sea, los griegos tienen unos mitos también absurdos, los nórdicos también. Son mitos que tú no te puedes creer, que el otro le dieron a ver un cuerno que estaba conectado con los mares y entonces el man, joda, me derrotó, no me pude tomar todo el cuerno. Son cosas que tú dices, bueno, pero, o sea, Esos mitos, pero bien, es de que, pronto, es que ese acercamiento a los mitos le da razón a las cosas. Ese mito del cuerno, cuando Thor toma, explica las sí, mareas. claro, y te entiendo, son maneras de explicar los hechos naturales, pero en un entorno, en tu setting medieval, los mitos tienen otro propósito. No solo, tú no necesitas explicar los fenómenos naturales. O sea, a nadie le preocupa por qué ocurren las mareas en Cannes. A nadie. Y los marinos las usan. Bueno, la verdad es que sí puedes elaborarlo y puedes decir, no, es que eso es porque la luz, bueno, no importa, no importa. Pero el punto es que los mitos te dan a ti una sensación de que la magia está ahí, de que es posible hacer cosas inconmensurablemente increíbles. Entonces, eso es muy importante para que tú mantengas un setting de, porque es que el Pero, problema es que aquí cuando tú juegas en contemporáneo, todo lo tienes que explicar. Si tú mira, juegas otra cosa, por ejemplo, ujú, a ver, no, otra cosa para la que yo creo que se pueden usar los mitos es para coaccionar o cohibir a tus jugadores a hacer algo. Mira, por ejemplo, algo que se ha planteado en época moderna para que la gente en un futuro muy, muy lejano no se acerque a donde hay depósitos de desperdicios radioactivos, es genéticamente modificar a los gatos para que los ojos les brillen cerca de elementos radioactivos. ok, Entonces, eso no lo sabía. sí, entonces Pero eso es muy cruel. empezar a contar esas historias. Si a los gatos le brillan los ojos es que hay algo malo cerca. Y la gente, uy, no, no. No sé, 2000 años cuando, No, no sé. no. Nosotros estamos en una, o sea, bien, puede tener sentido, pero digamos que en el estado en que estamos nosotros, que todo queda registrado y grabado, se pueden pasar historias un poco más reales, porque si no nos revertimos, o sea, tú estás contemplando que nosotros en 2000 años va a haber un oscurantismo y No, vamos a necesitar o sea, fue un número que tiré. que nos metan el dedo en la boca. No, pues yo no sé, a mí no me parece que en la era en la que estemos, de hecho no me parece que en 2000 años vayamos a estar por aquí. Si ya no nos hemos ido de aquí, estaremos extintos. Em, pero lo que quiero decir es, em, no al nivel que nosotros estamos de grabar y registrar todo, pero en el medioevo sí. Si tú, bueno, ok, también para sesgar a tus jugadores, sí, puede ser. Ahí hay un dragón muy malo. No te conviene ir allá hasta que seas nivel 16. O sea, hablando en términos de juego, pero pues digamos en términos prácticos, eh, nunca lo usé, creo que nunca lo he usado así, para sesgarlos, para, ¿cómo se dice? Baitearlos, para retarlos o para exhortarlos, sí, pero creo que para sesgarlos no estoy seguro. Bueno, en todo caso, esa es mi recomendación. Mitos, leyendas, todo lo que suene fantástico, todo lo que suene increíble, todo lo que suene inalcanzable. Eso ayuda a mantener mucho la fantasía y la magia. Vale, bueno, pues eso es una cosa, ¿no? ¿Cómo nosotros mantenemos la fantasía? Fue la pregunta que acabamos de hacer. Ahora, muy similar es cómo evitamos que los jugadores traigan esos conceptos a la fantasía. Ok, hablando de los anacronismos, lo que tú estabas hablando, ¿cómo evitamos que los jugadores traigan esos famosos anacronismos, si lo queremos poner de esa manera, al entorno fantasioso en el que estamos? Bueno, yo creo que eso hay que hacerlo con violencia. No, mentira, no, en serio. Hablando en serio, Apoyo la emoción con violencia. sí. Eh, yo creo que el misticismo ayuda mucho cuando está construyendo una narración. Uno empieza a construir la idea del mundo. Uno no se tiene que tampoco sentar a decir, no, es que, o sea, la termodinámica funciona de esta forma diferente y la gravedad es por la voluntad de yo no sé qué edad y tal. No, no, tampoco uno se tiene que poner a dar una equivalencia a cada ley natural, pero desde las supersticiones y leyendas y
dominios de ciertos dioses, eh, o historias que uno va contando por ahí, uno define lo que la gente cree. Y si yo le digo a un jugador que está jugando un enano, le estoy contando algunas historias frente a una fogata, un enano bardo, que yo soy un guerrero, y es como que, ah, bueno, eso es lo que mi gente cree, mi personaje cree eso, entonces pues se mete en el papel. Él ahí no va a empezar a traer un concepto moderno. Y ahí pues los delimitas, porque les creas el contexto. Yo creo que es un jugador cuando trae una cosa moderna y entonces te empieza a hablar de, ¿no?, de que los genes y tal, y que no sé qué, entonces que yo sé que eh, yo puedo coger, no sé, una bolsa llena de monedas de plata y reventar un hombre o a manducazos o algo así, o empezar a traer esos conceptos. Cuando buscan esas ideas es porque hay un hueco y pues buscan cierta ventaja, ¿no? ¿Cómo llegue que no tengo conocimientos que puedo hacer aquí? Es que eso también Entonces, depende del jugador. Mira, a mí es difícil cogerme con los pantalones abajo, entre comillas. No estoy alardeando, pero pues por mi background científico, pues yo no sé mucho de varias ciencias, pero sé un poquito de casi todas. Entonces, me pasó alguna vez, pero no en un entorno fantasioso, que un jugador me dijo algo acerca de algo que yo no era conocido y no era cierto. Hace muchos años. Y de entonces no me ha pasado. De pronto o he escogido los mejores jugadores o he aprendido un poco más. Pero sacando eso de parte, hay jugadores de jugadores. O sea, yo tengo un jugador que, por ejemplo, él quiere que haya smartphones. Él dice, yo voy a inventar el smartphone y me voy a hacer millonario. Y ¿para qué juego alguien quiere un smartphone? en fantasía. Sí, yo digo, ¿para qué juego alguien quiere un smartphone? Si hay sending, ¿ya? Hay un hechizo en Cannes que yo lo copié de Paulini, de Eragon, que te permite a ti plasmar imágenes, o sea, instantáneamente plasmar una imagen. Tienes la pintura y el lienzo y lo que estás viendo, ¡puc!, lo plasmas en un retrato. Y tienes que tirar perform para ver qué tan bueno te queda. Es un hechizo de nivel bajo. Se llama Capture, creo que algo así. No me acuerdo cómo se llama. Mm. No se te escuche, no se te escuche, no, no se te escuche. Espera, estoy. Ahora sí, ¿Ya? no, Mejor. sí, ahora sí, Listo. Entonces, ¿ya? sí. Listo. Entonces, espérate, voy a retomar por donde iba. Ok, hay un hechizo en Cannes que te permite a ti, tienes que tener pigmentos, o sea, los componentes materiales son pigmentos, un lienzo, o lo que fuere, y tú prácticamente tomas un picture, un snap de lo que estás mirando en ese momento, y aparece en el lienzo, y tú tiras perform para ver qué tan bien te queda, qué tan fiel te queda. Entonces, obviamente, no hay manera de que una persona que no tiene ni idea de arte haga una obra de arte. Pero un mago que tenga conocimientos de arte, pues, obviamente es mejor artista que cualquier otro artista. Pero bueno, son cosas modernas que tú puedes adaptar. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, cuando yo leí Fairy Tail, había un man que le pasaba, la magia de él era que él podía manipular la información. Entonces él te podía hacer que tú supieras de algo y te aparecía una barrita de loading arriba. Me pareció cómico, pero me pareció cool. De hecho, de ahí saqué los networkers, ¿ya? Pues no se parecen, pero son el mismo, o sea, van por el mismo lado. Es un man de otro gremio, no Sí, es, sí, no es sí, de quiero Fairy saber Tail, cuál es, quiero saber cuál que es. trabaja con ellos. No me acuerdo cómo se llama ese hijo de madre. En todo caso, eh, este tipo, este amigo, este jugador quería hacer smartphones. Y yo, pero es que tú para qué quieres un smartphone. Aquí hay teleport, ¿ya? O sea, hay sending, hay hechizos que emulan lo que hace un smartphone. Nadie nunca va a tener, ningún comer va a tener el dinero para comprarse un ítem mágico que haga lo que hace un smartphone, porque eso lleva un montón de hechizos encima. Y cualquier persona que pueda costearse eso, mejor aprende magia o contrata un mago y es más barato. Entonces, o sea, son cosas que la gente no entiende. Esto que nosotros tenemos aquí hoy no es útil allá.
y no existe la cadena de conocimiento como para alguien se le ocurra, herda, voy a hacer una vaina que me tome foto y me permita hablar con la gente. Eso no existe. ¿Por qué habría de existir si hay un hechizo que ya lo hace? ¿Para qué darse mala vida si ya hay un hechizo que lo hace? Entonces, Además está esa la situación de la comodidad, o sea, digamos, yo, yo aquí tengo una situación bastante cómoda. Yo sé que allá, no sé, en mi bosque no hay un monstruo que puede venir y atacar. Bueno, espero que no. Mi casa y matarme, pero pues, una persona en un medio fantástico puede haber un pack de hombres lobo. O sea, hay orcos, hay trolls, goblins. Yo no voy a estar sí, pensando en comprar un smartphone. por eso, las épocas te traen problemas, los settings te traen tus propios problemas. Tú necesitas soluciones inmediatas a los problemas que tienes para el grueso de la gente. Hay personas que piensan más allá, sí, pero es absurdo eso que él planteaba de esa manera. Em, Mira, por ejemplo, en esta película de Disney, Onward, que me gustó algunas partes, otras no. O sea, comparándolo con Cannes, hay una piedra angular que diferencia a Onward de Cannes. Es que en Onward no todo el mundo podía hacer magia. Por supuesto que tiene sentido que alguien inteligente creara la electricidad porque pues él nunca iba a poder hacer magia. Entonces le toca irse por la ciencia. Pero en los settings como los de Calabozos y Dragones, que cualquier persona puede hacer magia si la estudia, pues marica, si tú eres inteligente te dedicas a la magia. Bueno, o a la alquimia. A lo que quiero ir es que tú evitas que los jugadores permeen tu setting, conociendo bien los fundamentos de por qué tu setting es así. De pronto estamos respondiendo algo similar a la primera pregunta. ¿Cómo diablos alguien va a imaginar un smartphone si nadie lo necesita? El smartphone fue una respuesta a una necesidad que nosotros aquí teníamos. Allá nadie lo necesita. Y es un ejemplo de muchos otros. Eh, ¿Qué más se les ha ocurrido? No, ahora no se me viene nada a la cabeza, pero algunas locuras se les ha habido de ocurrir. En cuanto a lo de meter la ciencia acá, eso lo hago yo más que mis jugadores. Ah, bueno, ok, ya me acordé. El otro día estábamos discutiendo en un grupo que tenemos acerca de los elfos negros, pues los elfos de raza negra humana, los elfos afro, alfoefros, alfros, bueno, no importa, como le quieran decir. A mí no me parece. ¿Por qué tú le vas a poner a una raza, a una especie, porque los elfos son otra especie, las razas de la raza humana? Eso no tiene sentido. O sea, los elfos pueden, en Cans, por ejemplo, hay varias razas de elfo, pero no son con los colores de las razas humanas. O sea, ¿por qué? Entonces alguien dijo, los elfos, los drow, mi drow, o los drow que yo utilizo, son color tiza. Ese fui yo. Ok, fuiste tú, perfecto, son color tiza, porque no tienen melanina. ¿Qué diablos es la melanina? ¿Tú por qué cómo cogieras melanina? ¿Ya? En mi mundo los elfos son negros porque viven en el Underdark, bueno, no en el Underdark, viven en los reinos oscuros o en los subterráneos, en las vainas subterráneas y se mimetizan más fácilmente en la oscuridad. O sea, les es mucho más conveniente ser oscuros que ser claros. No necesitas melanina. ¿Qué? Eso es un concepto moderno. El mimetismo no es un concepto moderno. No, porque si te vas ¿Sí, a sí ir, ves la mira, diferencia? mira, si tú te vas a ir por, o sea, a ese nivel. El otro día estaba mirando un video que te decían, mira, las razas subterráneas, por eso la mayoría de animales subterráneos tienen mejor oído que vista, porque no hay luz. Sí. Entonces un drow debería ser casi que ciego, que si tiene problemas con la luz solar, pero debería No, tener mejor oído. Igual los orcos. no, porque aquí existe el Dark Vision. ¿Ya? Engineered, como decía este man, lawyered. O sea, existe el Dark Vision. Los enanos tienen Dark Vision, los orcos tienen Dark Vision, los drow tienen Dark Vision. Si es en blanco y negro, que tiene mucho sentido, pero ellos tienen Dark Vision.
O sea, no Pero estoy hablando de que el low light vision como un gato, tienen dark vision, pueden ver en la absoluta oscuridad. Lo que tú dices tiene mucho sentido. Ellos deberían tener más olfato y oído que vista, pero no, los manes tienen dark vision. Estás utilizando conceptos de este mundo en aquel y lo puedes hacer. Tú puedes hacer que ellos tengan, no sé, blind sight, si te da la gana, en lugar de dark vision, que es mucho más útil, pero obviamente le va a subir el level adjustment a una raza de esas. tú Eh, puedes hacer que los pero elfos nada sí, más sean carnívoros, porque, o sea, de nuevo, ciencia, los animales eso que no tienen tiene más. mucho sentido. Eso no tiene mucho sentido que nadie sea carnívoro. De hecho, No, 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 que sean carnívoros. O sea, yo los estoy animales que mejor pensando, ven en la noche, que mejor ven en la oscuridad, suelen ser carnívoros. Si tú vas a decir, hey, los elfos tienen buena visión nocturna, nada más comen carne. sí, pero es que hay muchas otras connotaciones. Bueno, yo el otro día contemplé en dejar a los enanos que fueran vegetarianos exclusivamente, porque los enanos de mina no pueden criar ganado, no pueden criar ganado porque no pueden tener crops, no pueden tener siembras y no hay ninguna especie de animal. Bueno, tengo que inventarme una especie de animal. De pronto los más cultivan topos como si fueran cerdos, puede ser. Se me acaba de ocurrir. Pero entonces tú tienes que empezar o sea, no puedes irte con que, no, es que los enanos les gusta, les encanta. Esa es una vaina con la que estoy debatiendo horriblemente. A los enanos les encanta la cerveza y de qué orto la hacen. ¿Dónde diablo crías tu cerveza en las profundidades de una mina? Cebada, ¿cómo? ¿Ya? O cualquier cosa que tenga, no sé, azúcar. O sea, tengo que inventar una planta o un hongo que tenga azúcar y hacen cerveza de esa vaina, no de cebada. Pero entonces no es cerveza. No tiene lúpulo tampoco, porque el lúpulo es una flor. O sea, son cosas que te toca empezar a elucubrar y pensar Yo y tengo tú enanos puedes de, yo tengo, especular. yo tengo Hay, enanos de colina hay y eso lo tal, solucioné. Los enanos que más hacen no, no. cerveza son los enanos de colina. Pero en la colina sí encuentras. Mira, lo que pasa es que tú no estás hablando de una raza que vive aislada por allá. Los enanos comercian. Ellos puede que les encante hacer cerveza y hacen la mejor cerveza. No les toca comprar todos los ingredientes. Puede ser. O sea, esa economía existe en el mundo también. ¿Ya? Mira, por ejemplo, Francia. Francia, las principales exportaciones de Francia son productos que tienen una, o sea, en su preparación, es un concepto, perdónenme si me meto con eso, que se llama agua virtual. Los quesos, los vinos, en su preparación requieren una gran cantidad de agua y Francia no tiene casi recurso hídrico. Es un ejemplo. Pero bueno, a lo que voy es que es muy difícil abstraerse de lo que tú sabes, de tus conocimientos de ciencia, de filosofía, de sociología, Ok. de Es que geografía, es perfectamente porque posible. O mira, sea, tú y yo, por ejemplo, creamos mapas que son geográficamente coherentes a la geografía de la Tierra. Kant es plano. Kant no tiene polos magnéticos. El otro día me encontré con un problema porque los pelados están en un continente, o algunos de los pelados están en un continente donde hay una parte que tiene una cultura parecida a la península ibérica, y hay otra parte que tiene una costumbre parecida a la de los Urales para allá, o sea, Rusia y Siberia, y hay otra parte que es un desierto rocoso, que fue colonizado por una cultura parecida al Japón feudal. Entonces hay un equilibrio de fuerzas ahí. Pero el punto es que ellos están aquí en la parte española y tienen que viajar a la parte rusa. Y en el camino, cuando llegan acá a la parte rusa, allá hacía frío, porque ya estamos en invierno. Pero acá en la parte rusa el frío es extremo, o sea, es una vaina insoportable. Tú no puedes dejar un barco sin cubrirlo porque, o sea, perdón, sin encallarlo porque el hielo le crece y le rompe el casco. Entonces yo me puse a pensar, yo le trataba de explicar. No, sí, porque es que, está, o sea, están sobre el mismo, entre comillas, la misma latitud porque está al oeste, que eso tampoco tiene sentido en un mundo como Kansas, que es infinito, porque no hay polos magnéticos. O sea, el norte, eso es nada más una convención, eso no sirve de nada. Entonces, yo le decía, es que ustedes están más acá, y entonces, y me dice otro, Camilo, ¿por qué estás tratando de explicarnos esa vaina? O sea, eso no tiene ningún sentido. Y no importa. Y yo, tienes toda la razón, no importa. O sea, fue la primera vez que yo dije, o sea,
¿Por qué estoy tratando de explicar algo científicamente? Si estoy en un mundo fantasioso que pues yo puedo hacer lo que me dé mi puta gana y me siento y me rasca, no crean, me Tienes que definir pica, eso porque entonces una brújula no sirve. no To- tengo, yo no, las brújulas sirven. Como por el magnético. Porque el sol sale por el este y se pone en el oeste y ya. Y se pone, es absurdo, está tan lejos el sol, es que no es plano, no es un sol, no es una vaina girando, es una vaina que sale así, pan, es un fenómeno natural, el sol es un fenómeno natural, no es una estrella, no lo es una vaina que no tiene sentido, y está bien que no tenga sentido, porque estamos hablando de fantasía, marica, yo estoy hablando de un mundo que Es sí que, existe hace 7000 años, ¿ya? es que mira, por ejemplo, cosas como el Continente, chocolate belga. O sea, el chocolate es americano. La producción. sí, no, el chocolate está bien. No, eso hablando de los enanos, sí. Pero 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 a lo que quiero ir es que no solamente los jugadores van a traer, como tú dices, anacronismos, tú también los vas a traer. Tienes que saber reconocer los de ellos y los tuyos y decirles, o sea, esto está totalmente fuera de foco. Tú no estás jugando en la Tierra hace 600 años, no. Y si por casualidad estás jugando en la Tierra hace 600 años, eso no es fantasía. Bueno, obviamente fantasía, porque es algo fantástico y no se ciñe al mundo real, pero quiero decir, no es el setting de fantasía. No había pensado en lo del chocolate, sí, tienes razón, la pasta italiana es igual O sea, que la pasta china. sí. Pero, o sea, ¿quién la perfeccionó? ¿Quién perfeccionó esa calidad de chocolate? Ah, pero es diferente porque, no, de hecho, los suizos y los belgas importan mucho chocolate colombiano. No solamente colombiano, pero pues, dato curioso. Pero, por ejemplo, los italianos sí cultivan tomate y el tomate no es de allá. La diferencia con los enanos, por ejemplo, es que los enanos no pueden cultivar cebada. ¿Dónde la van a cultivar? No, yo entiendo que sea Los un de, problema los mucho de, más los de complejo. montaña sí, pero los de mina, ¿dónde? Yo le cambié la especialidad de los enanos de mina. Los enanos de mina lo que hacen es un licor que se hace con un hongo particular, que es un licor muy fuerte, y la cerveza se la dejé a los enanos de montaña. Y lo del ganado lo acabo de resolver. Claro, una especie diferente subterránea que pues ellos puedan cultivar. El topo debe saber como a cerdito. O sea, es un topo grandote. Sí, sí, unos topos así. Se llaman mopos. Entonces, sí, esa es mi respuesta. Yo creo que tú tienes que saber la raíz de donde viene la idea o de dónde viene ese anacronismo y tener los argumentos y el conocimiento para detenerlo. La hora. ¿Quién llevó un reloj encima en esa época? ¿Cómo diablos tú vas a saber la hora? Survival. Sí, claro, tú sabes qué momento del día es. Puedes tener una buena idea de cuánto falta para que anochezca, pero no sabes qué hora es. Ahora, no quiere decir que tú no puedas decirle a tus jugadores, pueden faltar, no falta mucho para que anochezca, el equivalente a 1 o 2 horas. Eso no está mal, porque tú se lo pones en contexto a ellos, a los jugadores, pero los personajes no pueden tener ese concepto. Mentira, sí lo pueden tener, pues si tú quieres, alguien ya se inventó esa vaina y todo el mundo haga un reloj encima, o sea, haz lo que quieras, pero pues no tiene sentido esos elementos tan modernos tenerlos en un setting de fantasía. Para esa gracia no juegas en un setting de fantasía. Vale. Bueno, no es ¿Qué sin más? ¿Qué más más. tenemos ya? Sí, esas son las tres preguntas. No, gente, no es sin más. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Eh, Acaba la noche y tanto el medio elfo como el enano, cada uno va a partir. Se paran y se quedan asombrados por más de una hora. Toda la taberna está estupefacta, paralizada y boquiabierta, viendo a estos dos teniendo por primera vez en sus vidas Una una conversación civilizada. conversación civilizada.
un medio elfo y un enano hablando pacíficamente. Ese es otro, eso es un sesgo que tenemos que hablar. ¿Cómo desprendernos de Tolkien y de Dungeons and Dragons cuando queremos construir un setting? ¿Por qué los elfos y los enanos se llevan mal? Pero bueno, cierra. Yo te puedo decir por qué en Tolkien, pero sí, o sea, ya son ese Eh, arquetipo que la gente coge. eh. Bueno, guys, muchas gracias. Guys y girls, muchas gracias por asistir. Esperamos que puedan acompañarnos en nuestros próximos videos. Dennos ideas. Déjenos en los comentarios temas que les gustaría vernos departir sobre ellos. Y si, por supuesto, tienen disyuntivas a nuestras opiniones, también queremos escucharlas. ¿Vale? Mientras tanto, sigan jugando mucho rol, por favor, en mi nombre, que ya casi no juego. Y aquí el hombre, si está dispuesto, si lo quieren contactar, mucho gusto. Hasta luego.